Buenos días a todos. Es un gran placer estar de vuelta en Río Cuarto y acompañándolos en este evento tan importante, como bien decía Javier. Me sumo también a la queja, que ya va a parecer demagógica, de cómo puede ser que una ciudad tan importante como Río Cuarto tenga ese aeropuerto y que ese aeropuerto no se use, ¿no? Así que me sumo a ese reclamo. Igualmente mucho no me puedo quejar porque, como ustedes vieron, ahora estoy un poquito más amigo del PRO. Me vine en avioneta con Federico y con Esteban Bullrich, que era el piloto. Además de ser ministro de Educación, va hasta a llevarnos a los distintos lugares del país cuando haga falta, parece. Lo felicito también por la elección del título del ciclo, ¿no? Imagina Argentina, que en pocas palabras tienen la potencia del verbo imaginar, ¿no? Si uno se pone a pensar. Y yo creo que la solución de Argentina empieza por allí. Imaginemos lo que queremos ser, porque solamente a partir de ahí vamos a tener el cambio, ¿no? Solamente vamos a conquistar el futuro, que de eso se trata, cuando nos animemos a pensar hasta dónde podemos llegar, quiénes podemos ser. Cuando rompamos esta cosa de que tenemos que estar discutiendo todo el tiempo el presente o hasta incluso el pasado. La discusión acá es a dónde queremos llegar, no de dónde venimos. ¿En qué lodo estamos empantanados? No, es volemos, despleguemos las alas de la imaginación, y creo que eso es lo que han hecho ustedes en estos 2 días, y los invito a que lo sigan haciendo durante los años que vienen, ¿no? Entiendo que este es el primer esfuerzo. Para un primer esfuerzo no está nada mal de auditorio, así que no se duerman en los laureles y que sigan las discusiones en los próximos años. Yo tengo algunas reflexiones y traje algunos cuadros estaba evaluando si la pantalla era suficientemente grande, simplemente para ilustrarlos de algunos de los temas que creo que están en la agenda. Los trató Javier. Imaginemos que en octubre, o más bien en noviembre, para que no sea utópico, que en noviembre se vota un cambio, que el pueblo argentino decide darle la espalda al relato y decide salirse del populismo autoritario, que el pueblo argentino se decide a votar algo diferente y que vote efectivamente un cambio, que si se da, se va a dar seguramente en la segunda vuelta, y que por lo tanto la segunda vuelta nos va a dar un indicativo de voluntad de cambio, pero el Congreso va a estar marcado por la primera vuelta. ¿Qué quiero decir con todo esto? El presidente que represente al cambio necesariamente va a tener la obligación de tener una gestión de diálogo, ¿no? Porque no va a tener mayoría seguro en el Senado, casi con seguridad no la va a tener en la Cámara de Diputados. Y eso es una primera reflexión acerca de cuál va a ser el formato, la actitud, la propuesta del próximo presidente de cara a las otras fuerzas políticas. Pensando en términos más bien de la política económica, me sumo a lo que dijo Javier, y veníamos charlando en el avión con Federico en la misma línea. No se crean ni por un segundo esta cosa que le dicen los economistas, que está todo tan complicado, que si tocas acá se suelta acá, y entonces está todo tan alambicado que sigamos con los alambiques. No. Imaginemos una economía sin todos estos alambiques, ¿no? Porque para los alambiques ya tenemos estos salames, ¿no? Entonces, la macro es mucho más sencilla de resolver de lo que nos quieren hacer creer los economistas, incluso algunos economistas de la oposición, que no por cuestión ideológica o política, sino por una cuestión corporativa, nos quieren hacer creer que nuestro precio es más alto de lo que es, ¿no? Ahora sí, falta un combustible que es esencial para cualquier esfuerzo de política económica, que es la confianza. Es imposible hacer política económica sin confianza. El ajuste es la consecuencia natural de un gobierno que se quedó sin confianza y que entonces las cosas le funcionan por las malas. Hay muchísimos planes de estabilización que son expansivos en términos de crecimiento,
porque tienen ese combustible esencial, que es la confianza. La medida del ajuste es la medida de la desconfianza. La desconfianza hoy es tan grande que estamos atravesando un ajuste, ¿no? El ajuste inflacionario, el ajuste devaluatorio, el ajuste de la persecución fiscal, ¿no? Entonces, para un gobierno que representa el cambio, que no tiene las mayorías en el Congreso y que tiene algunos alambiques por desalambicar, va a ser esencial rápidamente obtener ese combustible que es la confianza, que cuesta un poco obtenerla y cuesta tampoco perderla, ¿no? Con un error nomás la podemos perder. Ahí me viene a la imagen un ejemplo que va a revelar un poco mi edad y que creo que muchos en el auditorio lo recordarán. Estoy seguro, Javier, que vos lo recordarás, a Quique Navarra. ¿Te acordás quién era Quique Navarra? No. Quique Navarra era un gran jugador de billar. ¿Alguien se acuerda de Quique Navarra? Levante la mano, por lo menos, así no me siento tan solo. Bueno, los jóvenes se acuerdan de Quique Navarra. Quique Navarra iba a los programas de televisión, los shows del domingo, no voy a dar nombres porque ahí sí realmente uno revela la edad y me salen algunos viejísimos, así que no lo voy a decir. Pero Quique Navarra, incluso ya en TV blanco y negro, venía con su set de billar, se paraba frente a la cámara y decía, bueno, voy a hacer este truco, ¿no? Y el truco era, le voy a pegar a la blanca va a saltar, va a picar 3 veces, va a hacer 5 bandas, después le va a pegar de refilón a la roja a su vez va a hacer un spin, va a saltar de la mesa, va a volver y finalmente va a pegarle a la negra y termina en esta tronera, ¿no? Y Quique Navarra iba, se acomodaba y si algunos se acuerdan en el auditorio, ¿qué decía antes de pegarle? Sí sale, decía, ¿no? Entonces se preparaba, tiraba y efectivamente salía, ¿no? Salía. Saltaba 3 veces la blanca, pasaba por arriba de otra, hacía las 5 bandas, bajaba, pegaba a la negra. Todo esto que expliqué hace un rato sucedía. Y uno decía, qué barbaridad, ¿no? Este tipo es un mago, realmente. Y mi reflexión es la siguiente. Mi reflexión es, qué distinto hubiera sido si Quique Navarra no nos anunciaba lo que iba a hacer. Somos argentinos, hubiéramos dicho, y salió de puro pedo, ¿no? Bueno, ¿por qué digo la gran Quique Navarra para el próximo presidente? Porque el próximo presidente tiene que concentrarse en las 4 o 5 cosas que sabe que va a poder resolver relativamente rápido. Nos tiene que explicar el punto de partida, nos tiene que explicar cómo lo va a hacer y después lo tiene que hacer. Y si sale, como Quique Navarra, ahí va a empezar el partido, porque el partido es muy diferente si tengo ya en la mochila puntos de credibilidad y puntos de confianza que al momento de asumir el nuevo presidente no va a tener mucha expectativa, por supuesto, va a tener mucha gente que va a tener ganas de que le vaya bien, pero va a tener mucha gente también con mucho poder, muy enquistada en distintos niveles del sector público que va a estar haciendo todo lo posible para que le vaya mal. No seamos ingenuos también. Imaginemos pero no ingenuemos, ¿no? Porque cada vez que fuimos ingenuos frente a este modelo autoritario de poder, renacieron de las cenizas. ¿O quién de ustedes pensaba que después de lo del fiscal Nisman, esta gente se podía recuperar? La falta de escrúpulos es tal que los vuelve a poner en el centro de la escena. Entonces, nosotros desde nuestro lugar, como oposición, no tenemos que bajar los brazos, pero mucho menos tendríamos que bajarlos si fuéramos gobierno, porque el proceso de colonización de los distintos estratos del sector público durante los últimos 12 años en la nación ha sido fenomenal. Yo siempre recuerdo y siempre lo repito, y si ya me lo escucharon les pido perdón, la frase de Sergio Acevedo, que fue el gobernador que reemplazó a Néstor Kirchner cuando Néstor Kirchner ganó la nación, y que después Néstor Kirchner lo echó, ¿no? Con una visión federal y republicana bastante particular. El presidente de la Nación lo echó a Acevedo porque Acevedo no estaba alineado a sus negocios, ¿no? Y me acuerdo, Sergio Acevedo en un almuerzo me contaba su experiencia y dijo, el día que asumí la gobernación de Santa Cruz me di cuenta que había cometido el peor error de mi vida. No durante la campaña, el día que asumí. Digo, ¿por qué, Sergio?
eso era tierra arrasada. No había una sola persona en la gobernación de Santa Cruz con la cual uno pudiera armar un esquema mínimo de gestión. Entonces, esto también tengámoslo en cuenta, porque vienen los planes extraordinarios, los PowerPoint que cierran y demás. Ahora, después hay que agarrar los fierros, ¿no? Y enfrente va a haber, como dije, gente que va a querer que esto salga mal para volver a los 4 años. Por eso es tan importante que no importa el partido político, no importa de dónde vengamos, en tanto en cuanto seamos de la oposición, estemos dispuestos a poner el hombro para que al próximo presidente le vaya extraordinariamente bien en el primer mandato. No solamente porque es lo que nos merecemos los argentinos, sino porque va a ser la forma definitiva de obturar este cáncer que ha sido el kirchnerismo durante los últimos 12 años. En esa idea de las 5 o 10 jugadas de Quique Navarra, yo ofrezco el siguiente criterio para elegir las jugadas o para elegir los temas. Creo que hay que buscar jugadas que tengan resultado inmediato. No estoy tomando partido por el shock o por el gradualismo. Simplemente digo, seamos inteligentes en elegir aquellas cosas que podemos resolver relativamente pronto, porque es lo que necesitamos para ganar puntos de confianza y credibilidad. Por supuesto que tienen que ser temas relativamente importantes o relativamente urgentes. Es el segundo criterio, ¿no? Y el tercer criterio, todo esto cuaja. Quizás lo importante no tanto en lo de Quique Navarra, pero el tercer criterio sí cuaja perfectamente, es elegir aquellas cosas que son mucho más fáciles de resolver de lo que aparenta ser y de lo que muchos otros creen. El cepo cambiario es un ejemplo de eso. Yo quiero usar casi el resto de la charla, no porque crea que es una cuestión importante, quiero aclararlo esto, en línea con lo que decía Javier. Pero francamente, si un candidato a presidente no está decidido a resolver algo tan sencillo como el cepo cambiario en una semana, en 100 días, dice un candidato, que va a estar después, lamentablemente justo nos vamos nosotros. Si le va a tomar 100 días en resolver algo tan sencillo como el cepo cambiario, ¿cuánto le va a tomar resolver el problema del narcotráfico, el problema de la inflación, el problema de la infraestructura? No tenemos 100 años, no podemos perder 100 años. Entonces quiero usar el cepo cambiario como un ejemplo de aquello que terminamos de aceptar como parte de la realidad. Ese conformismo que tenemos a veces los argentinos y los economistas que dicen, no, el cepo no se puede levantar porque primero hay que hacer un montón de cosas. Bueno, parece que al final le estamos levantando un altar a Axel Kicillof porque es el inventor del cepo, ¿no? Y si no podemos salir del cepo, resulta que el tipo al final hizo alguna cosa bien, ¿no? Entonces, les quiero mostrar algunos cuadros. Los creadores de este monstruo lo niegan a veces, todos lo sufrimos. Y esta es mi mejor descripción de lo que es el cepo, no solamente el cepo cambiario, ¿no? Ustedes en FADA tienen un índice muy interesante que es cuánto de la renta agropecuaria captura el sector público nacional. No solamente a través de impuestos, no solamente a través de restricciones cambiarias, sino a través de la extorsión de entregarte o no el permiso para exportar si sos o no sos amigo. Esto es un delirio y cada vez que tengamos la oportunidad lo tenemos que decir. Y lo mismo se aplica para los que acceden al dólar oficial para comprar insumos. El otro día me decía alguien de la empresa textil, me decía, para mí el tipo de cambio de referencia es contado con liquidación, no solamente porque es el costo de reposición, porque yo no tengo acceso a todos los dólares que quisiera, sino porque mi competidor, que sí tiene acceso a los dólares que quiere, los tiene con un plus. Él lo llamó en parte ineficiencia y en parte coima, porque eso es lo que pasa también. O sea, ya son tan pocas las operaciones que se hacen por el mercado de cambio oficial que uno tiene casi la certeza de que las pocas que se hacen no son trigo limpio, como uno pudiera decir. Pero esta es mi mejor descripción del cepo cambiario. No sé si se ve en todos los lugares de la sala. Pero básicamente lo que nos están haciendo, y permítanme la expresión en francés, es nos tienen agarrado de las pelotas. Miren lo que es la cara de bronca que tiene Kicillof ahí, ¿no?
Y el otro tipo está sufriendo realmente, no lo está disfrutando. Algunos creen, ¿no?, como el síndrome de la mujer golpeada. No, está sufriendo. Como está sufriendo cada uno de ustedes cuando tiene que hacer un programa financiero, cuando tiene que planificar la próxima cosecha, cuando tiene que planificar la próxima producción, ¿no? No sabemos cuánto podemos importar, no sabemos cuánto tenemos acceso al mercado, no sabemos cuándo vamos a poder exportar. Podemos producir muy bien, pero después resulta que tenemos que pedir permiso para vender. Basta. Pero basta es basta en serio. El tipo que les dice, desde la política o desde la técnica, y no, el cepo habría que mantenerlo por un tiempo, lo que le está diciendo es, durante un tiempo los voy a seguir agarrando las pelotas. Nos guste o no nos guste, ese es el lugar en donde estamos, ¿no? Entonces, para hablar del cepo, voy a mostrar, como anticipó Javier, algunos números que ustedes conocen muy bien. Pero quiero adelantarles el final de esta historia. Cepo cambiario, los economistas lo llamamos control de cambios. Hay control de cambios cuando hay una de dos cosas. O hay cupos para acceso a un mercado único, o hay distintos canales de acceso al mercado cambiario y aparecen tipos de cambio múltiples, ¿no? Javier decía que una salida intermedia sería tener un tipo de cambio financiero y un tipo de cambio comercial. Bueno, Kicillof logró juntar estos dos mundos. No solamente hay tipos de cambios múltiples, sino que en cada segmento hay, a su vez, una cupificación. ¿Cuál es el resultado de la historia? El resultado de la historia es que, efectivamente, el tipo de cambio de referencia dejó de ser el oficial. No solamente en la mente de los argentinos, sino en los insumos de las empresas, estamos mucho más cerca del contado con liquidación o incluso del dólar blue. Mi propuesta, porque creo que me va a quedar sin tiempo, es muy sencilla. Es, si nosotros hacemos bien las cosas, con confianza, levantando, casi me parecía a Scioli, y con credibilidad voy a decir en vez de confianza, con optimismo, con esfuerzo, con trabajo, con fe, con mucha fe. Marcelo, yo tengo mucha fe. Bueno, la idea acá es que hay un tipo de cambio que tiene que subir y nadie lo discute, y ese es el tipo de cambio oficial. Después que nos critiquen, que somos devaluadores, lo que quieran. Este es el tipo de cambio oficial que ellos intentaron subir. Miren ustedes allí, no sé si va a funcionar. Esta es la devaluación de Kicillof apenas asumió como ministro. Esto es lo que duró. Si ellos tenían preocupación con este tipo de cambio, ¿a quién le creo? ¿Al que me dice que hoy no le preocupa el tipo de cambio o al que me dijo, la misma persona, hace un año atrás que le preocupaba ese nivel? Entonces, punto de partida, sabemos cuál es. Solución es un esquema donde sube el tipo de cambio que tiene que subir y bajan todos los otros tipos de cambio. O algunos se mantiene constante, pero pueden bajar los demás. El tipo de cambio de hoy, estos son precios de marzo, no es muy diferente del tipo de cambio de la convertibilidad. Perdón, yo pensé que la política cambiaria de Cristina Kirchner y de Axel Kicillof era exactamente la contraria a la de Menem. ¿Qué pasó? Me perdí un cálculo en el medio, ¿no? Hablaba Javier de los mejores momentos del 2003, 2004, 2005. Fíjense lo que era la competitividad del tipo de cambio. Y quiero hacer esta reflexión de esos años porque me tocó desde mi lugar hacer un pequeño aporte, ¿no? El tipo de cambio era el doble casi de lo que es hoy. ¿Cuánto era la inflación? La inflación era del 3, 4%. Yo le contaba a los periodistas antes de entrar, porque en ese ejercicio de imaginar, a veces también nos olvidamos lo que pasó hace poco, ¿no? Nosotros llegamos, la tasa de referencia del Banco Central de las LEBACs de 90 días, a menos del 1% anual. Banco Central de la República Argentina pagaba una tasa de interés del 0,92% anual. No es Argentina no verde, sucedió y no fue hace tanto. Así todo me llenaban todos los días de los dólares que no querían. Los argentinos quieren dólares porque se asustan. Si les quitamos el miedo, van a volver a querer el peso, tan sencillo como eso. Y hay experiencias que nos indican que eso puede suceder así. Este es un tipo de cambio
que parecía ser como de estabilidad justo antes del cepo, fíjense ustedes, un escalón mucho más abajo que el de Néstor Kirchner, pero mucho más alto del que tenemos ahora, un 30 y pico % más alto. Y este es el tipo de cambio del que pocos hablan, pero también tenemos que hablar, que es el tipo de cambio de ustedes, ¿no? El dólar agro, lo llamo. Me quedan 3 minutos y no voy a llegar a tiempo a hacer toda la explicación. Pero puede quedar para las preguntas. Fíjense ustedes, el dólar agro en 7 pesos está un 20% por debajo de lo que era el dólar agro durante la convertibilidad. Ustedes son unos magos, realmente. Porque le están sacando agua a las piedras y cada vez menos, la discusión que teníamos antes de entrar, no hay más que hacer el costo del flete, a medida que te vas yendo lejos del puerto ya no te dan los números, ¿no? Ni hablar si no podés hacer soja. Entonces, esta es la distorsión que nos deja este equipo económico, con un robo notable al campo. La brecha cambiaria, más las retenciones, es una expresión acabada del robo que ha perpetrado este gobierno a aquellos que considera oligarcas, que son ustedes. Nosotros también, los opositores políticos, somos muchas otras cosas, ¿no? Pero esa ha sido la definición del gobierno respecto de vuestro sector, ¿no? Entonces la pregunta que hay que hacerse es cómo podemos subir ese dólar agro sin que nos descontrole todos los otros dólares. Y con esto cierro el cuadro. Fíjense que hay muchas otras líneas, ¿no? El dólar blue, como corresponde, está en una línea blue de 12.60 y después está el dólar tarjeta, el dólar turismo. Fíjense el dólar ahorro, ¿no? Esta cosa de que casi que hay que, Javier lo decía muy bien, la inmoralidad del dólar ahorro. Ojalá fuera la única, ¿no? Pero casi que hay que agradecer, la clase media le tiene que agradecer a Cristina que lo que le saca por el impuesto a las ganancias se lo devuelve por la vía cambiaria. Bueno, así no se hace política económica. Ahí es donde digo, hay que barajar y dar de nuevo, ¿no? Ahí pongo como referencia esta línea de acá, que es el dólar agro que existía durante este periodo, ¿no? Previo al cepo cambiario. Y yo les podría mostrar una cantidad de ejercicios. Si logramos subir el dólar agro desde este nivel a este nivel, con una combinación de unificación cambiaria, pero además eliminación de retenciones, digámoslo con todas las letras. Después haremos el cálculo de cómo reemplazamos en la medida que haya que reemplazar. Yo tengo una diferencia con mis amigos del PRO. Yo creo que hay que ser mucho más cauto en la promesa de bajar las retenciones a la soja. Pero sí hay que eliminar todo lo demás. Todo lo demás. ¿Cuál es la lógica de tener un 10% de retención a la exportación de carne? ¿Quién más queremos que nos gane en la tabla mundial de exportadores de carne? Porque ese es el único objetivo. ¿Cuál es la lógica de tener 5% de retenciones a las exportaciones de productos regionales, de productos manufacturados? ¿O acaso no nos faltan dólares? Yo pensé que nos faltaban dólares. O sea, la retención puede servir cuando sucede lo contrario, ¿no? Bueno, entonces lo que yo quería explicar, y ahora sí, ya me estoy quedando sin tiempo, es que esto se puede hacer, se tiene que hacer rápido, tiene que ser un ejemplo de muchas otras cosas que se pueden hacer con eficiencia, es la manera de empezar a recuperar credibilidad, ¿no? Otra cosa que habría que hacer inmediatamente es recuperar las estadísticas del INDEC. No me digan que hace falta 100 días para organizar el INDEC. No, me hace falta, no sé, los 15 minutos que le toma al presidente firmar los despidos a todos los borrachos que trajo Moreno y a volver a traer a la gente que fue expulsada sin ninguna causa. Ojalá fuera solamente el INDEC, en Cancillería, mismo en Banco Central. Pero creo que el INDEC es emblemático de aquellas cosas que tienen que representar el cambio en la primera semana. Y la otra cuestión es amigarnos con el mundo, ya lo dijo Javier. Yo creo que el próximo canciller tiene que escuchar el discurso presidencial ya con el ticket sacado, ¿no? Y el propio 10 de diciembre a la noche irse por 6 meses con su valijita como un vendedor de seguros, tocando las puertas y decir, soy Argentina, no soy Kirchner, soy Argentina, quiero volver a estar, ¿no? Y después los otros temas que seguramente surgirán en las discusiones. Javier ya habló del tema de la deuda. Creo que hay que plantear una reforma tributaria integral que provoque más producción pero más federalismo, ¿no?
el tema energético. Sí creo que hay que ser gradualista en la rebaja de la inflación. Y para ir redondeando, porque ahora sí ya estoy pasándome de la raya, le propongo al próximo presidente 5 cosas muy sencillas. Primero, un diagnóstico. Ustedes tienen su empresa, sin un diagnóstico de dónde están parados no pueden arrancar. Segundo, un inventario. Me parece que en ese primer discurso al que hacía referencia Javier, en los primeros 5 minutos, en algún momento de ese discurso, el próximo presidente va a tener que decir, miren, esto es lo que nos encontramos. Esto es lo que nos dijeron, la década ganada, esto es lo que nos encontramos. Porque si yo no establezco cuál es el inventario, el imaginario popular va a quedar pensando que todavía tuvimos una década ganada, ¿no? Esto es lo que me contó Sergio Acevedo. O sea, tiene que haber un inventario y hacerlo público para que todo el mundo sepa dónde estamos parados. Tiene que haber un relato alternativo, no solamente porque hay que liquidar el relato anterior, sino porque hay que fundarlo a partir de la verdad y a partir de la aspiración al futuro, ¿no? No de reconquistar la historia, sino proyectarnos como sociedad al futuro. Hace falta un equipo también, y no voy a caer en la misma palabra en francés, pero creo que el próximo presidente tiene que tener sobre todo muchísimo coraje. Y estas son las cosas que tendríamos que evaluar al momento de votar a quienes ganen sus distintas primarias, para no meterme en el lío en el que se metió Javier, hacia octubre de este año. Yo les agradezco mucho este espacio y espero que tengamos... Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso.